El susurro del pasillo. La escuela olvidada. La historia comienza en un pueblo pequeño, de esos que el tiempo parece haber dejado a un lado del camino. Allí, en lo alto de una colina cubierta de árboles retorcidos, se erguía la vieja escuela primaria San Bartolomé. Durante décadas, aquel edificio fue el corazón de la comunidad. Risas infantiles, pasos apresurados en los pasillos, profesores que dedicaron su vida a la enseñanza hasta que un día, el silencio se instaló para siempre. Nadie recordaba con exactitud el motivo por el cual la escuela cerró sus puertas. Algunos hablaban de una tragedia ocurrida en una madrugada de invierno. Otros decían que simplemente la construcción quedó demasiado deteriorada y el municipio decidió abandonarla. Lo cierto era que, con el paso de los años, las paredes se agrietaron, los techos se llenaron de humedad y las ventanas, rotas por el viento y los vándalos, dejaban entrar la lluvia y la neblina nocturna. La imagen de la escuela era desoladora, un portón oxidado que chirriaba al menor movimiento, un patio cubierto de maleza, columpios oxidados que se mecían solos con el viento. Los pasillos, oscuros y largos, parecían no terminar nunca, y en ellos se acumulaba el polvo de décadas. Sin embargo, lo que más inquietaba a quienes se atrevían a acercarse era la sensación de que aquel lugar, lejos de estar vacío, guardaba algo o alguien. Desde hacía años corría una leyenda entre los habitantes del pueblo. Decían que, pasada la medianoche, en el pasillo principal de la escuela se escuchaban voces. No eran gritos ni lamentos. Eran susurros, palabras suaves, repetitivas, como si una conversación inacabada se repitiera sin descanso en la penumbra. Quienes aseguraban haberlos oído coincidían en un detalle: las voces parecían provenir siempre del mismo lugar, un punto oscuro en medio del corredor, justo frente a una puerta cerrada con candado. Los ancianos del pueblo aconsejaban a los jóvenes no acercarse a la escuela, especialmente de noche. Hay cosas que no deben ser despertadas, murmuraban, vallando la mirada. Pero la advertencia, en lugar de asustar, alimentaba la curiosidad de los más atrevidos. Muchos adolescentes se desafiaban entre sí a entrar en el edificio en noches de luna llena, convencidos de que la leyenda era solo un cuento para asustar. Algunos volvían riendo, otros regresaban pálidos, asegurando haber escuchado aquel murmullo incomprensible. El paso del tiempo transformó la historia en una mezcla de mito y realidad. Nadie podía demostrar lo que ocurría allí dentro, pero todos, sin excepción, evitaban pasar cerca de la escuela cuando el sol caía. El propio aire alrededor del edificio parecía cambiar, se volvía más frío, más pesado, como si la colina entera respirara un aliento invisible. Una noche de otoño, la neblina descendió sobre el pueblo con especial densidad. La luna, cubierta a medias por las nubes, proyectaba sombras alargadas sobre los tejados. Fue entonces cuando Alejandro, un joven estudiante de periodismo apasionado por los misterios, llegó al pueblo para visitar a su abuelo. Siempre había escuchado historias de lugares encantados, pero aquella, en particular, le atrajo como un imán. Desde la ventana de la casa pudo ver, a lo lejos, la silueta oscura de la escuela. Se sintió intrigado al instante. No pienses en entrar ahí, le advirtió su abuelo al notar cómo miraba hacia la colina. Ese lugar no trae nada bueno. Alejandro sonrió, creyendo que eran solo supersticiones de ancianos. Pero aquella misma noche, mientras el silencio del pueblo se volvía más profundo, creyó escuchar algo extraño. Un murmullo distante que parecía deslizarse entre la neblina. Se asomó a la ventana. El sonido venía de la dirección de la escuela. El corazón le latía con fuerza. ¿Sería posible que la leyenda fuera cierta? Pasó la madrugada inquieto, imaginando lo que podría encontrar allí. Decidió que investigaría. Necesitaba pruebas, algo que pudiera registrar con su cámara y su grabadora. Pensó que, si lograba documentar los susurros, tendría material para un reportaje único, una historia que podría lanzarlo como periodista en el mundo digital. Al día siguiente, recorrió el pueblo en busca de información. Preguntó en la plaza, en la panadería, incluso en el bar. La mayoría de los vecinos evitaban hablar del tema. Solo algunos, tras insistencia, le contaron fragmentos de lo que recordaban: un accidente, un incendio, un alumno que desapareció. Nadie coincidía del todo, pero todos terminaban la conversación con la misma frase. Lo que sea que ocurrió ahí dentro, quedó atrapado entre esas paredes. Aquella frase resonó en su mente. Quedó atrapado entre esas paredes. Podría ser que las voces fueran ecos del pasado,
recuerdos de algo que no había tenido fin. Esa noche, Alejandro preparó su equipo, linterna, cámara y una grabadora de sonido. El reloj marcaba las 11:30 cuando salió de la casa, decidido a subir la colina. El aire frío le golpeaba el rostro, y la neblina parecía más densa que nunca. Cada paso lo acercaba a la figura oscura de la escuela, que se erguía silenciosa bajo la luna. Cuando llegó al portón, este crujió como si hubiera estado esperando su visita. Empujó con cuidado y el sonido del metal oxidado se mezcló con el ulular del viento. Entró en el patio. Los columpios se movían suavemente, aunque el aire estaba quieto. El corazón le dio un vuelco. Se detuvo unos segundos, intentando controlar la respiración. Todo a su alrededor parecía observarlo, como si los muros agrietados tuvieran ojos invisibles. Finalmente, avanzó hacia la entrada principal. El interior lo recibió con un olor a humedad y madera podrida. El haz de la linterna iluminó las paredes descascaradas y los viejos carteles de clases descoloridos por el tiempo. El silencio era absoluto, pero a la vez, había algo más, un murmullo muy leve, como un aliento lejano que se confundía con el eco de sus propios pasos. Alejandro se quedó quieto. Levantó la grabadora y presionó el botón de grabar. El sonido estaba ahí, apenas perceptible, pero presente. Un escalofrío recorrió su espalda. Dio un paso más, y el murmullo pareció intensificarse. Venía del pasillo principal, largo y oscuro, que se extendía frente a él como la garganta de un monstruo dormido. «Es ahora o nunca», susurró para sí mismo. Y con la linterna en alto, comenzó a caminar hacia el corazón del misterio.